Muy bienvenidos, amigos televidentes. En ocasión de la visita que hicimos a Sucre por el 25 de mayo, pudimos grabar un programa evocativo, nostálgico, de la Academia de la Mala Lengua. Esta es una institución de los años 80 del siglo pasado, más o menos, animada por don Gunnar Mendoza, por Luis Ríos, Hugo Pope, Fidel Torricos, en fin, y una serie de gentes más jóvenes que se reunían quincenalmente para charlar, tomar unos tragos, tocar guitarra, bailar. Era realmente una institución chuquisaqueña. En el programa han intervenido varias instituciones y personas, y no ha sido fácil de hacer porque hemos encontrado algunos miembros de la Academia de la Mala Lengua, a Luis Ríos en Sucre, pero hemos ido también a Santa Cruz y La Paz para recoger testimonios de esa época tan simpática de la capital de la República. Disfrútenlo. El grupo La Mañana de la ciudad de Sucre, dirigida por Claudio Peñaranda, poeta, fue el introductor del modernismo literario en Sucre y en Bolivia. Esto en el campo de la literatura significó un cambio, pero los de La Mañana, incursionando en el campo social, elogiaron la belleza moral y la belleza física de la protagonista del pueblo, la chola sucrense, musa inspiradora del cancionero popular sucrense, hecho de cuecas y de bailecitos, y cuyos autores en la letra fueron generalmente don Claudio Peñaranda y en la música don José Labadens. Ellos tuvieron la habilidad de acomodar los temas regionales sucrenses, el clavel, la flor simbólica de la ciudad, el pasado heroico de Chuquisaca, especialmente la gesta del 25 de mayo de 1809 y las facetas personales de las personas, de cada una de las gentes. Modernista en Sucre fue un sinónimo de anticonservador y rebelde. Modernista en Sucre significó ser anticonservador y rebelde. En realidad, La Mañana de Claudio Peñaranda, que se inició a principios del siglo XX, fue la que dio origen a varios otros grupos culturales en la ciudad de Sucre. Amigo Carlos Chávez, quiero referirle que en este ambiente y siguiendo la tradición del grupo La Mañana de la ciudad de Sucre, en que también abrigaba a compositores y poetas, donde se escribieron
las mejores páginas musicales del cancionero popular sucrense es que, siguiendo este ejemplo, en Sucre surgieron varios grupos culturales, entre ellos el grupo de la Academia de la Mala Lengua Chuquisaqueña, que en este ambiente, y también no solamente los grupos se reunían en salones, sino también en las tiendas redondas donde estaba la hermosa chola sucrense, y esa tienda redonda servía de dormitorio, de comedor, y para que venda algunas veces también las cuestiones de bebidas alcohólicas como la chicha principalmente. Y allí es que los grupos generalmente escribieron en el pentagrama el cancionero popular de cuecas y bailecitos que exaltan generalmente los sentimientos personales de las gentes. Es indudable que las canciones de este pentagrama popular exaltan sobre todo el tema del amor, el desengaño, el olvido, la traición. En este ambiente también, como decíamos anteriormente, nos reuníamos los de la Academia de la Mala Lengua Chuquisaqueña. Entre nombres podemos citar a don Gunnar Mendoza, que tocaba muy bien, que tañía muy bien la guitarra. Estaba doña Beatriz Rosels, estaba don Lorgio Duchén Alcalá, Manuel Jiménez Carrasana, Fidel Torricos Cors, Teresita de Pope, el doctor Hugo Pope, René Arce Aguirre, entre otros. Entonces eran reuniones inolvidables en que recordábamos a don Fidel especialmente, fiel intérprete de nuestra música popular sucrense, las letras auténticas de cuecas y bailecitos chuquisaqueños. Y entonces se escuchaba la guitarra de don Gunnar Mendoza, que tenía la costumbre de sentarse en este sillón y darse el gusto personal primero, diciendo, por ejemplo, de algún tango al azar, negritas chabelonas de mi barrio, o cicatrices, o caminito. Y finalmente él se ponía en pie y me venía al encuentro donde yo me sentaba a este lado en este sofá y me decía: Lucho, ¿cantamos? Y entonces resurgía, diríamos, en un recreamiento que él hacía de las cuecas y bailecitos, porque si don Gunnar era exigente en sus trabajos intelectuales, igualmente tenía esa exigencia en el terreno del arte, tocando la guitarra. Podemos afirmar que eran verdaderas recreaciones de las composiciones generalmente que tenía por autores a don Claudio Peñaranda y José Labadenx. En esta oportunidad, y gracias a la ayuda del guitarrista Carlos Chávez, interpretaremos al azar un bailecito de la tierra. Quiero decir que don Gunnar admiraba el espíritu popular y no quería que nuestra música tomara la categoría de música clásica o selecta. No, él decía que hay que respetar lo que hace y dice el pueblo. E interpretamos brevemente este bailecito, Una palomita. Por favor.
palomita que yo me crié, viéndose con alas volándose. Otra palomita en su palomar, llorando me dijo no te iré dejar. Unos lloran penas, otros el amor. Yo lloro la ausencia que es mayor dolor. La la ira, la la la, la ira, la la. Yo lloro la ausencia que es mayor dolor. Una palomita que yo me crié, viéndose con alas volándose. Otra palomita que en su palomar, llorando pedí, oh, no te iré dejar. Unos lloran penas, otros el amor. Yo lloro la ausencia que es mayor dolor. La la ira, la la ira, la. Yo lloro la ausencia que es mayor dolor. Una palomita en su palomar, llorando me dijo no te iré dejar. Otra palomita y en su palomar, llorando me dijo no te dejar. Unos lloran penas, otros el amor. Yo lloro la ausencia que es mayor dolor. La la ira, la ira, la. Yo lloro la ausencia que es mayor dolor. El suave romanticismo que practica el pueblo sucrense a través de las cuecas y los bailecitos sigue vigente. Ahora daremos a conocer una cueca tradicional sucrense titulada Caminito. Por aquel camino que tantas veces pasé junto a ella, nadie se acuerda, solo yo, recordando su amor. Nadie se acuerda, solo yo, recordando su amor. De sus caricias, de sus sonrisas, tú eres el testigo. Y en el olvido a los dos la ingrata nos dejó. Y en el olvido a los dos la ingrata nos dejó. Caminito amigo, si algún día vuelve, nunca me digas que lloré recordando
solo yo, recordando su amor. Nadie se acuerda, solo yo, recordando su amor. De sus caricias, de sus sonrisas, tú eres el testigo. Y en el olvido a los dos la ingrata nos dejó. Y en el olvido a los dos la ingrata nos dejó. Caminito amigo, si algún día vuelve, nunca me digas que lloré recordando su amor. Nunca le digas que lloré recordando su amor. Por aquel camino que tantas veces pasé junto a ella, nadie se acuerda, solo yo, recordando su amor. Nadie se acuerda, solo yo, recordando su amor. De sus caricias, de sus sonrisas, tú eres el testigo. Y en el olvido a los dos la ingrata nos dejó. Y en el olvido a los dos la ingrata nos dejó. Caminito amigo, si algún día vuelve, nunca le digas que lloré recordando su amor. Nunca le digas que lloré recordando su amor. La Academia de la Mala Lengua chuquisaqueña tiene el espíritu de una actitud de poner en práctica la amistad. Y quienes pertenecen a la Academia son los que expresan de alguna manera su amistad, la solidaridad. La Academia de la Mala Lengua chuquisaqueña practica una actitud de amistad con sus integrantes. De ahí que esta academia es un refugio de quienes quieren practicar esta amistad, la solidaridad. Y bueno, expresan sus sentires, su manera de ser, leyendo versos, prosas, cantando, bailando los ritmos nacionales, sirviéndonos un plato típico de Sucre y también un desenvidador, un trago, una copa de vino para que se anime el ambiente. La academia no solamente se ha reunido en salones, sino también en un restaurante como el que estamos, donde asisten gentes de todas las clases sociales y animan el ambiente local de la ciudad de Sucre. Pero, oye, Luis, yo creo, que primero no es precisamente la Academia de Chuquisaca. Yo creo que es mucho más de Sucre. Es de Sucre. En segundo lugar, yo creo que la reunión es para expresarse, pues, usando el ingenio chuquisaqueño, el ingenio sucrense, ¿no? La chispa del sucrense. Y por eso
nuestras reuniones han sido de alegría, de risa, de comunicación, pues alegre, espontánea, saliendo ahí todo lo que somos nosotros. Hay una cantidad de cuecas y de bailecitos muy interesantes y muy propios de Sucre. Yo quería investigar sobre esto y conversé con Gunnar. Y me dijo, sí, puedes hacerlo. Pero yo me fui a La Paz nuevamente. Que la gran diferencia de la Academia de la Mala Lengua respecto de otras tertulias es que la música era fundamental. Don Fidel se lucía especialmente en la casa del doctor Hugo Poppe, Claro. ubicada en la calle Bolívar. Allí don Hugo contaba con un piano de cola y entonces yo creo que superaba a sus actuaciones en público, a sus recitales en público, porque le ponía el alma, estaba en medio de aquello que hace rato decía, de sus amigos. Tal vez ahora yo quisiera recordar a algunos personajes femeninos de esta academia. Recordaremos, Tú, por que la ejemplo, has a conocido Julia Elena mucho, Fortún. a doña Julia Elena Fortún. Que en realidad le conocíamos como nuestra abanderada de la Sí. academia, por su ingenio, por su obra, por su genio alegre. Entonces tú que la has conocido más, ¿por qué no nos hablas Sí. un poco de doña Julia Elena? En lo profesional fue una antropóloga que hizo una gran labor a nivel nacional, creó el Instituto Boliviano de Cultura, desarrolló muchos programas importantes, pero fue una antropóloga que se dedicó muchísimo a la música popular y en la academia era un espíritu travieso, gran bailarina, tocaba el piano y lo hermoso es que las hijas continúan la bohemia que ella practicó durante muchos años. Pero no quiero dejar de mencionar a Rosario Arrieta. La nieta del gran poeta Peñaranda, Don Claudio. don Claudio, que también heredó la bohemia del abuelo. Bueno, seguiremos recordando a otros amigos y amigas de la Academia de la Mala Lengua. Empezaré por ellas. Matilde Casasola ha estado muchas veces en la academia, aunque no recuerdo que cantara, creo que solo participaba. Cristina Buba, muy alegre, siempre pendiente de todo lo que había que hacer. También Ignacio Mendoza, Antonio Rojas, que ya no está con nosotros. René Arce fue un extraordinario compañero en la academia de la Mala Lengua. Él tocaba la guitarra y cantaba, sobre todo una canción que nos encantaba y hacíamos repetir muchas veces, El Cazador. Tú me prometiste casarte conmigo y ese es el motivo de ser cazador. Tú me prometiste casarte conmigo y ese es el motivo de ser cazador.
llamo Freddy Oviedo Quirós. Soy profesor de literatura lenguaje, periodista cultural y bueno, como usted sabe, también maestro de ceremonias en varios eventos. Luis Ríos Quiroga fue mi profesor en el Colegio Junín y ahí establecimos una entrañable amistad que luego se convirtió en algo muy especial. Llegué a constituirme como una especie del hermano que no pudo tener porque él es hijo único y entonces establecimos un afecto mutuo muy especial. Gracias a eso yo empecé a ir junto con él a sus actividades y un buen día, principios de los 80, 1980, él me lleva a una reunión de unos señores escritores que se llamaba la Academia de la Mala Lengua Chuquisaqueña. Y llegué a conocer a don Gunnar Mendoza Loza, a don Fidel Torricos Cors, a Matilde Casasola, por supuesto, a don Manuel Jiménez Carrazana, a don Fidelito le dije, sí, y nos reuníamos todos los fines de semana prácticamente en la casa de Charito Arrieta, que era nieta del famoso poeta Claudio Peñaranda, ahí en la calle Grau, una casa con 3 patios, hermosísima, con un salón bello, con unas cortinas y bueno, y de la época, y había un piano de cola hermoso, y estaba la fotografía del poeta con la banda del Gay Saber, que había ganado. Y bueno, ahí nos reunía don Gunnar Mendoza cuando llegaban los escritores, los artistas. Allá, por ejemplo, lo escuchamos a Nilo Soruco, en una noche cuando nos cantó y nos contó las historias de cada tema. Y muchos escritores, ¿no? Eduardo Mitre, los escritores venianos, Antonio Carvalho, de acá Hernando Sanabria Fernández, en fin, grandes figuras, y de La Paz lo mismo, venían mucha gente y era oportunidad para reunirse. Y aparte de eso, lo que yo recuerdo y merece destacarse es que este grupo exaltaba, hacía homenaje a la cultura chuquisaqueña. En las reuniones siempre se hablaba de las grandes figuras de Sucre, las gestas culturales de los diarios de aquellas épocas, el diario La Mañana, contaban anécdotas, historias, el lenguaje popular chuquisaqueño destacaban. Ahí estaba don Manuel Jiménez hablando. Bueno, y este grupo a veces también salía de las casas, ¿no? Íbamos a un local que se llamaba... Bueno, el nombre es un poco chistoso. Le decía a la señora Echate María, por allá, por la torre del reloj en Sucre, que hacía unos picantes mixtos, deliciosísimos. Luego íbamos a Cheratón, que era una especie de balcón de la ciudad para ver toda la ciudad, con un patio abierto y la vista de los cerros colorados, ¿no? En Sucre. Sí, que parece que tienen mucho hierro y le dan mucho magnetismo a la ciudad. Y también hacia atrás, el Churiquella y el Sicacica. También íbamos, este local se llamaba el Cheratón, Cheratón, sí. No Sheraton. Exactamente. Y luego también solíamos ir a la local de El Vergelito, y había otro especializado en charque chuquisaqueño, el Corcho. Había unas escalinatas de Avaroa al principio. Y bueno, otra de las virtudes del grupo era que se constituyó, en ese momento cuando yo asistía, que podía ser testigo, se constituyó una especie de grupo que daba la bienvenida a los anfitriones de Sucre hacia todos los artistas, poetas, figuras que venían, que llegaban.
recuerdos maravillosos de la Academia de la Mala Lengua Chuquisaqueña. He tenido la posibilidad de participar entre los años 1985-1986 en unos encuentros fabulosos con gente extraordinaria, entre ellos don Gunnar Mendoza, de quien he sido muy amiga a partir del año 1976 hasta su muerte. Pocos seguramente nos creerían que don Gunnar, una persona tan seria, tan dedicada a su trabajo en el Archivo y la Biblioteca Nacionales, sea una persona tan simpática, llena de vida, llena de energía en estos encuentros y pequeñas fiestas de la Academia de la Mala Lengua, que se reunía de vez en cuando simplemente por el gusto de compartir unos cócteles de tumbo o otros cócteles especiales de Sucre, chuflais con el mejor singani, mucha música, cuecas, bailecitos y tangos, pero no era cualquier cueca, eran cuecas muy especiales, cuecas con mucho sentido, tocadas en el piano por Fidel Torrico, a veces acompañadas por don Gunnar en la guitarra y atrás a veces con la maravillosa voz de Lucho Ríos Quiroga. Entonces estos recuerdos que yo tengo de esos encuentros son que nos transportaban, entrábamos en una especie de éxtasis, no por el alcohol, sino por la alegría de poder estar bailando incansablemente estas maravillosas canciones y bailes, porque además de cantar bello, estos señores, de ser muy inteligentes, tenían un gran sentido de humor y obviamente muchísimo gusto. También escogían la comida, que generalmente estaba relacionada con algún picante especial de Sucre, como el picante de lengua, el mixto o el picante de cola. Lo más interesante en este ambiente era el sentido de humor, este sentido de humor doble que tenemos ese don los chuquisaqueños, que hablaban constantemente en doble sentido. Muy poco de gente que no estaba en el grupo, más eran los chistes, estaban relacionados con los que participaban en estas fiestas. Entonces todo era motivo de risa, todo era motivo de ponerle un doble sentido y nos moríamos de risa y era puro carcajadas y era un gran desahogo. Ahora, hay que decir que éramos privilegiadas las que podíamos participar porque no todo el mundo podía entrar, había que dar una especie de examen del sentido de humor y del buen humor. Entonces alguien que no tenía la capacidad de comprender ese sentido de humor o no bailaba bien cueca o bailecito era invitado una vez y no volvía a ser invitado. Entonces yo tuve la suerte de ser invitada todas las veces mientras estuve ahí, que es un gran privilegio. Entre los que estaban otros estaba Chopico, Chopitea, que ha sido un gran bohemio y un gran fotógrafo. Entonces siempre participaba acompañado de su compañera y obviamente aportaba a este giro del buen humor y de las buenas costumbres chuquisaqueñas. También a veces participaban algunos visitantes que llegaban a la ciudad de Sucre como ministros. A mí me tocó una vez cocinar ají de huevos para el ministro de Salud y obviamente se podrán imaginar todo lo que se habló alrededor del ají de huevos, porque hubieron toda clase de interpretaciones y debería haber un huevo, medio huevo, 2 huevos, etcétera, etcétera, más todas las connotaciones alrededor. Entonces, a veces los que llegaban a Sucre tenían algún contacto, ya sea con don Gunnar, con don Manolo Jiménez, con alguno, o con don Fidelito, con alguno de la academia que los llevaba a participar en estos eventos. Entre ellos también a veces iban y visitaban investigadores como Tristan Plath, Thierry Sainz, o poetas como la señora Yolanda Bedregal, Alcira Cardona, que además ensalzaban más todavía las fiestas. Esas fiestas que eran un poco más
especiales, digamos carnaval y cuando llegaban personas importantes, pero ya no se llevaban a cabo en la casa de Luis Ríos, en el Salón Rojo de la casa de Lucho Ríos. Más bien, Rosario Arrieta, Charito Arrieta, abría un salón maravilloso que tenía en la calle Grau, donde además el ambiente nos transportaba a un pasado medio diferente. Su tía, la señora Coralí, a veces salía y participaba en las fiestas tocando piano, por lo general tangos, y pudimos apreciar poco de la poesía de la señora Yolanda Bedregal, pero sí sus habilidades para bailar tango, especialmente con don Gunnar Mendoza. Igual la señora Alcira Cardona participaba, no bailaba tanto, pero bueno, son recuerdos de un grupo de gente que era muy especial en Sucre. Todos estos señores tenían mucho prestigio en sus diferentes posiciones. Don Fidelito, un gran pianista. Nacho, hola. ¿Qué dices? ¿Ah? El tiempo. Pues más bien ya has abandonado. Recordar la Academia de la Mala Lengua Chuquisaqueña es siempre un motivo de nostalgia, de satisfacción, de proyección, porque esa chispa, esa picardía de la región, especialmente de Sucre, es connatural, ¿no?, a nuestra identidad, a nuestra esencia. Y la academia, cuando se conformó, pienso que traducía ese sentimiento, esa manera de ser local, con sus bemoles, sus luces y sombras, como todo hecho, ¿no? Y además la academia conjuntó, diríamos, generacionalmente a dos sectores de la sociedad, intelectuales, artistas, escritores, y dejó pues una huella que ha sido recopilada en parte por el tradicionista sucrense Luis Ríos Quiroga. Queremos señalar que muchas figuras que participaron en esta organización, que no era permanente sino eventual, en la medida en que llegaban también algunos amigos y conocidos, colegas en el arte, en la cultura de fuera de Sucre. Bueno, las reuniones solían ser quincenales y en distintas casas o ambientes, ¿no? En principio, con Luis Ríos teníamos la tradición de la Peña de Arte Illapa, que se reunía en una chichería, y poco a poco pues derivó esta peña en lo que hoy es, todavía podemos decir que sigue siendo, ¿no?, la Academia de la Mala Lengua. Entonces ahí se incorporaron, pues, como su nombre lo indica, aquellas personas que les encantaba pues el doble sentido, el humor, el apodo, sin la maledicencia que se suele atribuir a los sucrenses, donde pues reina a veces el sentido de humor un poquito negro, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, ¿no? Hay muchos recuerdos que podemos traducir en anécdotas, en fin, de varios de los miembros de esta academia, y yo quisiera recordar hoy sobre todo a Gonzalo Gantier, ¿no? Gonzalo Gantier, hijo del famoso custodio perpetuo de la Casa de la Libertad, don Joaquín Gantier, historiador como todos sabemos, pero el hijo, además de docente universitario, era también poeta y de mucha vena autocrítica, que es lo más característico en muchas de las personalidades de Sucre y especialmente de la academia. Podemos hacer memoria de Gonzalo, de muchas de las anécdotas que tuvo, entre ellas el reconocimiento de la doctora Beatriz Rosels como académica y
después de su ponencia correspondiente, el discurso de recepción, como toda academia que se precia de ese nombre, correspondió a Gonzalo, que dijo que iba a decir algunas palabras en verso. No había preparado nada escrito, ni mucho menos. Entonces, refiriéndose a la doctora Rosels, muy fijamente le dijo: Beatriz, tienes nombre de emperatriz y una cicatriz de que entre todos nos perdonábamos todas nuestras travesuras. Alguien que quiso entrar a la academia y reiteradamente hacía su solicitud era el decano de la Facultad de Derecho en ese entonces, en la época, don Rufo Oropesa. Gonzalo Gantier contó una vez que cuando era estudiante de Derecho trabajaba en la Jastambo, en el aeropuerto, para pagar sus estudios. Pero trabajaba como informante, recepcionista. Entonces llega una señora muy linda y le dice: el tocador. Y le dice: cuando usted quiera. Y lo votaron. Lo votaron por eso. Lo votaron. Se quedó sin trabajo y se fue a trabajar a una librería. Recordar que en esta academia no solamente se compartía en estos chascarrillos y chistes y bromas, algunas más o menos pesadas, sino también se cantaba, se bailaba. Ahí nuestra, diríamos, mejor animación fue don Fidel Torricos, anécdota que ha sido muy conocida de las manos de don Fidel y la devoción que tenía por ellas mi padre Gunnar Mendoza, ¿no? Pero también se bailaba tango y en una buena ocasión, creo que no solo la única, se lo trajo a don Román Romero, muy conocido en Sucre con el apodo de Hanchi Coco. De esa manera también don Gunnar tocaba su guitarra y, bueno, los que podían hacer lo que podían tocar, ¿no? Así que más o menos. Matilde Casasola, la conocida cantautora y poeta, también se sumaba en ocasiones, aunque, bueno, ella es un tanto retraída para la mala lengua, pero no le falta la chispa y la picardía que hemos hecho mención en la lectura de sus poemas y en las canciones que hoy son tan populares, ¿no? Entiendo que de regreso, por ejemplo, sí cantábamos y por supuesto cuando ganó un premio de Radio La Plata, la emisora de Cana en Sucre, premio auspiciado por don Max Fernández, hay que recordar, ¿no? Obtuvo el premio de bailecito y el premio de cueca. ¿Cuál es uno de ellos? Una de las composiciones, el Lucero, ¿no? El Lucero está ahí y Fueguito, pues que todos también en tantas ocasiones cantamos como cuando no quiere morir ese fueguito, propiamente dicho. Mi nombre es Lorena Martínez Quinteros, chuquisaqueña de corazón y sobre todo muy, pero muy amante de todo aquello que ha sido una época de mi vida, aquella que compartí con los grandes intelectuales de la sociedad chuquisaqueña y, por qué no decir, a nivel nacional como internacional.
Las añoranzas que quedan en mis recuerdos más queridos, están el haber compartido en mi segundo hogar el Archivo Nacional de Bolivia, bajo la dirección de mi maestro, Gunnar Mendoza. Es de esa forma que en una oportunidad, yo, investigadora muy joven en ese tiempo, realizaba la tesina sobre la vida de Ignacio Prudencio Bustillo, uno de los grandes intelectuales chuquisaqueños, que a sugerencia de don Gunnar iba realizando. Realmente han sido momentos muy gratos, inolvidables, porque en algunas de las oportunidades cuando yo ya me inmiscuí en la Academia de la Mala Lengua, tuvimos un almuerzo que realmente es un recuerdo muy grato, en un restaurante que lo llamábamos el Sheraton, y donde al compás de la música de don Román Romero. Pero algo que quisiera destacar es que esta academia ha sido una academia, como así se la ha llamado, de la mala lengua, en contraposición a la Academia de la Lengua, que es toda una academia. Entonces ha sido el abrir las puertas a paseños, a extranjeros, es decir, si podían ser orureños, cochabambinos, es decir, gente de cualquier lugar de nuestro amado país, entonces podía tener la facilidad de asistir a cualquiera de estas reuniones, y en las que obviamente iba a ser tratado de la forma más cordial y amigable, como es la cordialidad del chuquisaqueño. No debo dejar de mencionar también que un entrañable amigo nuestro y un personaje político muy conocido, también en lo cultural e histórico, como es Fernando Cajías, también ha sido parte de la Academia de la Mala Lengua, y sin desmerecer que también mujeres, en muchos casos hoy personajes políticos muy famosos como Silvia Salame, Olga Civera, entonces han sido parte también dentro de lo que ha sido la parte femenina de la Academia de la Mala Lengua.